Hola a todos y a todas. La comunidad de Autodesk en español os da la bienvenida a este evento de ahorra tiempo con Dynamo en Autodesk Revit, liderado por Luis Rodríguez, Prelid de la comunidad Autodesk en español. Os queremos agradecer a todos y a todas que estéis aquí hoy con nosotros, a Luis Rodríguez por el trabajo que hace por su tarea como Experelit y por liderar esta sesión, este webinar de la comunidad. Animaros a que si alguien de vosotros, de vosotras está en Autodesk University en Nueva Orleans estos días, pasaros por los community zone, que nos podréis conocer. Y ya sin más dilación, cedo la palabra a Luis para que pueda empezar con la sesión. Muchas gracias, Luis. ¿Qué tal? Gracias, Joaquín. Pues primero que nada, es un gusto estar con ustedes el día de hoy, transmitiendo este webinar. Estamos por parte de Autodesk Expert Elite y Getcom proporcionando esta información para ustedes y espero que les sea de utilidad y sobre todo para aquellos que todavía no dan el salto a Dynamo, después del día de hoy, empiecen a aprovechar esta gran herramienta que Autodesk proporciona en todos sus casos. Entonces, ¿qué ventajas ofrece Dynamo? Sobre todo esto me gusta explicarlo para aquellos que todavía no saben qué es Dynamo. Entonces, la primera es que permite automatizar procesos tediosos en las plataformas de diseño. Te ayuda a generar geometrías complejas que pueden ser trasladadas de un software de construcción digital hacia otro. Es bastante fácil de aprender comparado con el lenguaje de programación textual. Y obviamente un gran beneficio, y bueno, lo digo no solamente porque sea de Autodesk, es que Autodesk tiene una comunidad muy grande y tiene software muy bien conectados. Entonces, al ser de Autodesk, te permite interoperar con todos los software más comerciales dentro del mercado. Entonces, ¿qué es Dynamo? Dynamo es un complemento para los productos de Autodesk que permite acceder a la programación visual para desarrollar soluciones a medida para la automatización de tareas relacionadas con la creación de modelos, gestión de datos, interoperabilidad y la verificación de modelos. Como puedes darte cuenta y como lo comenté, Dynamo es como esa carta mágica que permite trabajar dentro de Revit, Formis, Maya, Inventor, 3D Max, Alias, Excel, Rhino, ArchiCAD, ETAP, Tecla, y puedes usar el lenguaje de programación de Python, C Sharp, entre otros más. Entonces, como puedes darte cuenta, cuando aprendes Dynamo desbloqueas un potencial gigantesco, porque no solamente te sirve para Revit, Dynamo te sirve para todos estos software, pero también tenemos esta parte de, ok, esto es lo que vemos dentro de Dynamo, pero al final la gente que llega a utilizar estas automatizaciones no entiende este código y no es necesario que lo entienda porque para eso Autodesk creó Dynamo Player. Y Dynamo Player es la forma más fácil de utilizar los scripts de Dynamo como plugin. Como te habrás dado cuenta, se encuentra dentro de la pestaña de gestión, programación visual y Dynamo Player y lo puedes ver de esta forma. Entonces, nosotros, no, los creadores, los coordinadores o los managers, tenemos que crear esto, pero al final el usuario lo que toca es esto. Es algo bastante fácil. Un plugin más dentro del entorno de Revit o dentro del entorno de Autodesk. Al final, como puedes darte cuenta y sobre todo ahora que es más tendencia, te permite crear formas complejas como acero de refuerzo mediante parámetros, permite obtener inclusive cálculos analíticos, una visualización más gráfica mediante varios scripts. Ahora también te permite hacer diseño generativo, permite automatizar y optimizar algunos de tus diseños más importantes. Aquí podemos ver los ejemplos de cómo mediante Dynamo y el diseño generativo se puede optimizar el espacio dentro de un cuarto en cuanto a las aulas. Entonces, como podrás darte cuenta, Dynamo es una joya que está dentro de Autodesk y que si tienes la suficiente valentía, puedes dominarlo y puedes sobresalir de entre los demás. Para los usuarios, y esto es un meme que tengo desde la vez pasada,
puede que la primera vez que abran Dynamo vean algo como esto. No tengas miedo, no es nada parecido. Es mucho más sencillo de lo que se ve. Entonces al principio crees que todos estos son jeroglíficos y que va a costarte un montón de tiempo poder aprenderlo, pero al final es algo tan sencillo. Si entendemos cómo funciona Dynamo, tenemos que darle una entrada, que en este caso lo simplificamos bastante, en que es, ok, quiero seleccionar un modelo dentro de Revit, entonces selecciono el modelo dentro de Revit, y ese modelo al final es una base de datos. Esa base de datos me permite mandar llamar un parámetro o varios parámetros, y utilizo estos nodos para poder hacer esa lectura de datos y mandarla hacia Dynamo. Entonces, con uno escribo el nombre del parámetro, con otro obtengo el valor del parámetro, de los parámetros, y después tengo las acciones. Va a haber diferentes acciones que requiramos hacer dentro de Dynamo. En este caso, mejorar la información que ya tenemos, extraer información adicional, empezar a preguntar cosas sobre el modelo. Y en este caso es algo bien sencillo. Entonces, aquí lo que queremos es que los comentarios todos se capitalicen. Y para eso tenemos un nodo para capitalizarlo. Entonces, esta es la acción que estamos haciendo. Estamos manipulando los datos de unos datos que pueden estar capitalizados o no a unos datos completamente capitalizados. Y al final lo que hacemos es que escribimos nuevamente hacia el software en el cual estamos trabajando, en este caso Revit. Estamos diciendo, ok, voy a decirle que modifique este elemento, que modifique el parámetro de comentarios y que ahora cambie el valor a, en este caso, valores capitalizados. Y como te das cuenta, es algo que es bastante sencillo, pero si lo hiciéramos de forma tediosa, imagínate 100 elementos que tienes ahí y que de repente te diga a tu coordinador o que te diga a tu cliente, ¿sabes qué? Necesitamos que esto siga este estándar. Y no se siguió desde un inicio, entonces la forma tradicional sería que lo hicieras manualmente y te va a ser algo que no le agrega realmente valor al proyecto y es algo que se tiene que hacer. Entonces te permite hacer esas actividades en cuestión de segundos. Entonces, sin más, vámonos directamente con los ejercicios prácticos. Entonces, dentro de dentro del formulario ustedes tenían la entrada de los archivos, tenían el vínculo para descargar los archivos de trabajo, y si no, dentro del chat del Q&A les voy a pasar el link, y aquí es donde pueden descargar los archivos. Sí, voy a trabajar con Revit 2022 porque es el Dynamo que la mayoría va a trabajar. Ya existe Revit 2023, pero Dynamo cambia un poquito en cuanto a la interfaz gráfica. Entonces me voy a ajustar a 2022, pero puedes trabajar con 2023. Es lo que necesitamos de requisito. Tenemos Dynamo 2.10 o posteriores, que es con el que estamos trabajando, y tenemos que instalar los archivos de recursos. Entonces vamos a hacer estos 3 ejercicios de forma rápida. De entrada, vamos a renombrar vistas, vamos a crear planos, colocarlas en los planos y vamos a alinear las vistas a los planos. Entonces, lo que voy a hacer es que voy a abrir mi Revit, me voy a ir a mis archivos de trabajo y dentro de modelos voy a abrir este que es Autodesk 01, que es un modelo arquitectónico. Ese es un ejercicio que hice dentro de un workshop en Eslovenia. Bueno, y solamente lo vamos a tomar en este caso para poder utilizarlo como referencia. Entonces, este es el proyecto, bastante sencillo. Y ahora lo que tenemos que hacer es dirigirnos a la pestaña de gestión, programación visual y darle clic en Dynamo. ¿Sí? Y lo primero que vamos a hacer es asegurarnos que tengamos los paquetes que vamos a estar utilizando. Entonces, aquí dentro de Package, lo que vamos a hacer es Control C y vamos a pegar esos archivos en la ubicación del folder que nos indica en Dynamo. Entonces, tengo Revit abierto con el proyecto o inclusive sin el proyecto. Esta parte no la necesito todavía con el proyecto. Y lo que tengo que hacer es revisar dentro de Dynamo en preferencias, en gestión de paquetes, dónde se encuentra ubicado los paquetes. Si ustedes no tienen ningún paquete instalado, pueden decirles
que les muestre este directorio, que es prácticamente donde va a estar. Va a depender de la versión de Dynamo. Ustedes van a seleccionar la versión que les también. Ya lo compartí para todos. En este caso, en vez de Luis, le meterían su valor, en este caso su nombre de la computadora. O la otra forma que pueden hacer es descargar un paquete, cualquiera, realmente no interesa, para que ustedes tengan la información aquí. Entonces, voy a descargar este solamente como ejemplo. Okay, una vez que lo descargo, ya tengo habilitado la opción de poder hacer la búsqueda en los sistemas. ¿Se fijan? En este caso, yo tengo varios paquetes, por eso lo puedo hacer con cualquier paquete, pero con el que descargué también lo puedo hacer. Me voy uno atrás y lo que voy a hacer es copiar los paquetes que tengo dentro de mis archivos de trabajo, en este caso dentro de la carpeta packages. Entonces, control V. Y en este caso yo ya los tengo, entonces voy a saltarme este apartado. Una vez que los tengo, lo que voy a hacer es cerrar Dynamo, solamente para asegurarme de que se quedó guardado y volverlo a abrir como un reinicio. Entonces, lo primero que voy a hacer es que voy a renombrar mis vistas. Entonces, si nos vamos nuevamente, aquí tenemos el CSV, el archivo de punto y coma que obtuvimos de Revit. Ahora les voy a decir cómo lo podemos obtener. Entonces, si lo abro, voy a tener... ¿okay? Voy a tener algo así. ¿Cómo lo hago? Si me voy a archivo, en este caso tengo que irme a la vista donde quiero exportar. En este caso es la vista a la tabla de vistas. Me voy a exportar, me voy a reportes, me voy a exportar tabla. Y después me va a aparecer esto. Tengo la opción de exportarlo como delimitado por comas y por texto. Entonces lo puedo exportar como delimitado por comas. Y prácticamente es lo que se hizo aquí. Guardar. Al final van a tener algo como esto. No solamente. Van a decirle ¿sí? Tienen esto. Y lo que hicimos después es solamente ponerle o renombrar las vistas. Aquí está. Este es el Excel con el que vamos a estar trabajando. Entonces, creé una columna donde tiene los nombres originales y el otro donde tiene nuevos nombres. Este es un ejemplo en donde estamos trasladando, inclusive estamos haciendo la traducción del inglés al español. Entonces, esto es lo que vamos a hacer para renombrar las vistas. Tengo en inglés, ahora sí me voy a ir a gestionar, voy a abrir Dynamo y voy a abrir en este caso, el script que dice renombrar vistas. Entonces, aquí podemos ver que ya tenemos algo colocado. Entonces, lo que vamos a hacer es seguir un poco las instrucciones que tenemos aquí. Entonces, como se habrán dado cuenta, es como si fuera un rompecabezas. Ya tenemos, de hecho, a algunos de los archivos. Entonces, voy a conectar FilePath con FilePath. Aquí, si se fijan, lo que me pide, sin darle clic, me da la información de lo que me pide.
me pide strings, que son textos, y aquí me pide un booleano. Entonces, si doy clic derecho, puedo acceder a mi buscador general. Entonces, le voy a decir que busque booleano. Aquí le voy a dar a aceptar, le voy a dar correr. Lo voy a conectar también con columnas, porque también la columna me pide un booleano. Me pide el nombre de la hoja, en este caso un string, la celda de inicio, que es donde es el origen, y este es donde es el final. Entonces, lo que tengo que hacer es darles información. Entonces, así es como se llama mi hoja. Entonces, aquí voy a poner mi hoja. ¿Dónde quiero que empiece a leer la información? Quiero que la empiece a leer desde mi celda A2. Entonces, aquí pongo A2. ¿Dónde quiero que termine de leer la información? En este caso, B19. Entonces, B19. ¿Sí? Entonces, aquí ahora tengo que quiero obtener las vistas. Aquí ya tengo las categorías de las vistas. Entonces, lo que tengo que hacer es que quiero que todos los elementos de la categoría sean colectados. Entonces, tengo este nodo que se llama todos los elementos de la categoría. Aquí lo que voy a hacer es, tengo que cerrar esto porque mi Excel tiene que estar fuera para que funcione correctamente. Y lo voy a correr una vez, solamente para que veamos qué es lo que saca. Okay, tengo los elementos aquí, pero si se fijan, tengo todas las vistas y yo solamente quiero tener las vistas que voy a modificar. Solamente quiero los floor plan view. Entonces, es esto. Y aquí tengo un error. Y un error es porque necesito colocar la ubicación del archivo. Entonces, aquí está, renombrar vistas. Fue el error que tenía. Lo vuelvo a correr. Y ahora sí, entonces aquí en la lista 0 tengo los nombres viejos y aquí en la lista 1 tengo los nombres nuevos. Entonces, aquí lo que tengo que hacer es que voy a decirle que la lista 0, ok, a ver, ¿cuál? Que la lista 0 pertenecen los nombres viejos y la lista 1 es donde están los nombres nuevos. Entonces, le doy estos valores y estos valores. Y aquí lo que tengo que hacer es un filtrado. Entonces, voy a pedirle que me dé primero el nombre de la familia, porque es la forma en cómo voy a poder filtrarlo. Entonces, le doy clic aquí al nombre de la familia, lo voy a agregar al grupo y este nombre es el que tengo que buscar dentro de la lista con los nombres antiguos. Entonces, esta es una forma de cómo buscarlo que vaya en el número de la lista 2. Y si se fijan aquí, me regresa a los índices en donde puedo encontrar los elementos. Entonces, aquí en este caso me dice que el índice 16 corresponde a mi plano de planta arquitectónico con un nombre en específico que coincide con este nombre. Entonces, lo único que tengo que hacer aquí es que tengo que simplificar la lista. En este caso, porque tengo una profundidad de 3. Tengo 3, 2, 1. Entonces, esto me permite tener una lista más simple y después lo único que tengo que hacer es pedir los elementos de la lista nueva. En este caso, tengo estos elementos, perdón, estos son los índices, aquí tenemos los índices y los elementos son estos. Entonces son estos los elementos que debo de obtener. ¿Sí? Estos son los elementos que voy a modificar. Este es el parámetro que voy a modificar. Y estos son los nombres nuevos que les voy a agregar a los valores. Entonces, lo único que tengo que hacer es guardarlo, correrlo, y después tengo la opción de renombrar las vistas, si se fijan, con los niveles. Entonces aquí se aplica, pero cuando no apliques, le daría que no. En este caso, sí quiero que los niveles se renombren también. Entonces aquí está, lo voy a cerrar. Y como se habrán dado cuenta, pues ya hicimos esta traducción en 3, 4 minutos a lo mucho.
Y después vámonos ahora por el tema de la creación de planos. Entonces, para la creación de planos, nuevamente estamos aquí, creación de planos. Ah, bastante rápido aquí, porque ya tenemos esta información. Esto es lo mismo, pero obviamente lo que vamos a hacer es eh, ahora irnos a donde están los planos, donde está el title block. Aquí lo que tenemos que hacer es seleccionar la familia, que es lo que nos pide aquí. Entonces, familia con familia. Aquí tenemos el número de los planos, que es y tenemos, perdón, tenemos el nombre de los planos, tenemos el número de los planos. Ahora, lo difícil es encontrar las vistas, pero también las vistas es algo que ya habíamos hecho, ¿no? Entonces, all categories, all elements of categories, voy a hacer lo mismo, voy a preguntar sus nombres. Entonces, family name, aquí está. Voy a pedirle que encuentre los elementos de esa lista dentro de los nombres que tengo del Excel. Entonces, voy a abrir el Excel solamente para que entendamos qué es lo que estamos mandando llamar. Entonces, aquí, la lista 0, tenemos los nombres de los planos. La lista 1, tenemos los números de los planos. Y la lista 3, tenemos los nombres de las vistas. ¿Cómo obtuve esto? Pues igual, haciendo un Excel que exporté de Revit, tuve las vistas y después lo único que hice fue completar esta información. Entonces, si vemos aquí, tenemos listado 0, planos, nombre de planos, listado 1, número de los planos, y listado 2, nombre de las vistas. Entonces, aquí ya tenemos esto. Y aquí lo que tenemos que hacer es lo mismo que hicimos anteriormente. Tenemos que aplanar la lista porque nos va a entregar, vamos a correr esta cosa y vamos a corroborar que el Excel esté cerrado. Entonces, ¿okay? Aquí tenemos nuestro listado. Entonces, como pueden ver, tiene una profundidad 3. Tenemos que aplanarlo. Profundidad 2. Y tenemos que mandar llamar los elementos. Entonces, lo mismo aquí. Get item at index. Estos son los índices. Lo que quiero son las vistas. Entonces, tengo que hablar las vistas. ¿Sí? Entonces, vistas con vistas. Y este me permite crear planos. Entonces, voy a agregar esto al grupo. Voy a guardarlo y voy a correrlo. Va a tardar un poquito más. Podría ser unos segundos más que en el anterior. Entonces, si se fijan, aquí ya me creó los planos. Aquí tengo un error y no sé por qué, pero no me está reconociendo unos planos. No pasa nada. Es algo que es interno de este proyecto. Entonces, de esto no hay que preocuparse tanto. Una opción sería que colocáramos las vistas dentro de los planos de esta forma. O la otra es que cerremos este archivo y abramos el segundo. Entonces, el segundo está dentro de modelos. Este es el 02. Y el segundo tiene los elementos ya colocados, ¿no? Entonces, ahora lo que vamos a hacer es colocar las vistas alineadas. Entonces, para esto tendríamos que tener una plantilla de vista. En este caso voy a tener esta que es la cimentación. Entonces, la cimentación tiene que estar centrada en donde quiero que esté. Entonces, si se fijan, a los planos no están centrados, las vistas no están centradas a los planos. Y ahora lo que tendría que hacer es centrarlos de forma manual o lo podemos hacer también con Dynamo. Entonces, lo vamos a hacer con Dynamo con el tercer script. Entonces, en el tercer script, lo que tendríamos que hacer es bastante más sencillo, porque esto tiene un paquete que nos permite simplificar bastante la información. Entonces, ok, aquí tengo Dynamo. Y lo que tengo que hacer es ahora abrir el de alinear vistas.
Entonces aquí ya también tienen la fórmula. Entonces tenemos que hacer estas cosas bastante sencillas. Si se fijan, este nodo nos permite alinear los planos mediante una plantilla del plano y mediante los planos. Tenemos que obtener los planos y tenemos que escoger la plantilla. Entonces, para esto, pues tenemos que mandar llamar la categoría. Entonces, nos vamos a Sheet. Mandamos llamar todos los elementos de la categoría. Y después tenemos que buscar una forma para poder obtener una lista para obtener el primer elemento y después los elementos. Hay diferentes formas de hacerlo, pero la más fácil que yo encontré es de construir la lista. Entonces, lo que hace esto es que nos genera dos listas. Una lista con el primer elemento y otra lista con los elementos restantes. Entonces, como pueden ver, el primer elemento sería la planta de cimentación, que la tenemos que utilizar como plantilla, y después nos da los demás elementos. Entonces, lo único que tenemos que hacer aquí es conectar estos nodos y correr el script. Entonces, vamos a dar clic en correr. Tarda unos segundos y vamos a cerrarlo. Como pueden darse cuenta, todo ya quedó completamente estandarizado. Esto es algo que inclusive manualmente tardaríamos en hacerlo si no tenemos una rejilla o algo que nos permita mantener ese alineamiento. Y con Dynamo lo que estamos haciendo es hacerlo de forma automática. Como podrán darse cuenta, este es solamente uno de los ejemplos en los que Dynamo puede funcionar en sus tareas diarias y que son repetitivas y que no agregan valor a la actividad que estamos haciendo. Es algo que se tiene que hacer, pero no es algo que esté generando un plus dentro de la construcción. Ahora, para que ustedes puedan visualizar cuáles son las otras actividades que se pueden hacer, también he creado videos cortos de ejemplos aplicados en las empresas. Son ejemplos que he realizado en las implementaciones de automatización que hago con las empresas que consulto. Y tenemos aquí una demostración de interoperabilidad Excel-Revit para Runbook Data con formatos específicos. Tenemos cómo duplicar vistas siguiendo estándares gráficos y BIM, automatizar el flujo de creación en este caso es WordSet, aquí está Workshop, pero es WordSet. Traducciones dentro de Revit, que ya un poco se dieron cuenta de cómo podría funcionar, y automatizaciones de esquema para la protección de incendios. Entonces, comenzamos con el primero. Tenemos ya nuestra base de datos dentro de Revit, como podrán darse cuenta, y tenemos nuestra plantilla dentro de Excel, con el formato específico de la empresa. Entonces, lo único que tenemos que hacer es utilizar Dynamo Player, que es lo que les dije, que convierte los scripts de Dynamo en plugins para los compañeros, y tenemos que especificar datos bastante sencillos, como el nombre de la hoja y el nombre de la celda donde inicia. Después, aquí sobre todo es más importante este tema, es que crea un formato específico. Si se fijan ahí, tenemos checklist, algo que no se puede tener dentro de las tablas de cuantificación de Revit, y es algo que necesitan dependiendo del formato que esté manejando esta empresa. Y aquí tenemos los totales, que esto, bueno, es un complemento mediante una automatización de Power Query. Después tenemos el duplicado de vistas. Entonces, el duplicado de vistas se basa en estándares. Como pueden ver, dentro del navegador de proyecto manejan estándares de trabajo similares al entorno común de datos, dependiendo de la fase de trabajo y dependiendo de la subdisciplina. Entonces, existen plugins que automatizan la duplicar vistas, pero no al nivel en el cual permite agruparlo dentro del tipo de familia, duplicar diferente número de vistas y colocar o renombrarlos de forma correcta. Entonces ahí lo que estamos haciendo son partes de plano, como pueden darse cuenta, y entonces ahí los estamos colocando dentro de una familia en específico. Entonces, nuevamente, bastante sencillo, bastante práctico. Es algo que si lo hacemos de forma manual, nos va a llevar
minutos en hacerlo y que no agrega valor al proyecto. Lo más importante que deben de fijarse es todo aquello que no agregue valor al producto final, es algo que se tendría que automatizar, se tendría que buscar estandarizar, porque es algo que no requiere creatividad, que es algo que es repetitivo y algo que se puede hacer de una mejor forma. Entonces aquí vemos también con las elevaciones, estamos duplicando dentro de otro formato. Luego vamos con los wordsets. Entonces aquí nuevamente es algo bastante sencillo, es para crear wordsets mediante un estándar creado por la empresa. Entonces tenemos nuestro estándar dentro de Excel. Como ya está estandarizado, podemos evitarnos el error de colocarlos con diferente tipología de nombre, porque pues, puede haber un error de typo, pero de esta forma los jalamos directamente del Excel y nos permite crearlo sin ningún problema. Después tenemos que lo que hace es que hay ocasiones en donde los proyectos no empiezan con un flujo colaborativo, no requieren de Word, pero después cuando crea la complejidad del proyecto y requiere introducir más de 2 personas, se necesitan crear los wordsets. Entonces, ¿qué hace este script? Mediante las reglas establecidas dentro de los wordsets, los coloca en su lugar asignado. Y después hay otro flujo que no está dentro de este video, que lo que hace es verificar si los elementos están colocados dentro del wordset correcto mediante eh, la creación de colores. Entonces ahí, como podrán darse cuenta, todo está colocado de forma automática. Es algo que se tiene que hacer para que el flujo de WordSet funcione y sobre todo para que podamos aislar los elementos y que simplemente no agrega valor. Entonces aquí tenemos otro ejemplo clásico. Entonces aquí es con una empresa justamente de Eslovenia en donde trabajan en Revit, los parámetros están en inglés, pero al final esas tablas de cuantificación tienen que ir a un plano y los planos tienen que estar en el idioma correspondiente. Entonces, ¿qué hacemos? Es bastante sencillo, una base de datos en donde tenemos el nombre en inglés, en español, y lo que hacemos es, ok, trasladamos esa información y traducimos todo esto dentro de todas las tablas de cuantificación para que vayan con el nombre o la traducción correcta. ¿Sí? Entonces, se fijan ahí, esto es algo que nos permite ahorrar bastante tiempo porque tablas de cuantificación a veces pueden ser estandarizadas dentro de la plantilla, pero a veces se requiere crear nuevas. Entonces, colocar esto de forma tediosa a veces no agrega valor al proyecto. De hecho, no agrega el valor. Por último, tenemos también la automatización. Aquí, esta es una automatización que crees que deduce utilizando información de los modelos de Revit. Entonces ya tenemos los elementos dentro de Revit y lo que queremos ahora crear un esquema según las especificaciones que maneja la regulación. Entonces, aquí lo que hace es que coloca los elementos en un drafting view, pero no son elementos tontos, son elementos que ya vienen con información atraída dentro del modelo. Esa información obviamente puede cambiar porque el modelo, el proyecto tiene ese detalle de que puede cambiar. Sin embargo, después dentro del flujo de trabajo podemos revisar y nos puede indicar con los colores cuáles son aquellos que están incorrectos, tanto de lugar o de identidad. Y posteriormente también hay un script para que corrija esos errores. Lo primero es entender que cambió y lo segundo es cambiarlo si estamos de acuerdo a la lógica. Entonces ahí, como podemos ver, genera nuevamente el esquema de Fire Protection con la información atraída dentro del modelo en visualización de elementos. Entonces, ahora bien, ¿cómo puedo conseguir los scripts? Como podrán darse cuenta, esto es prácticamente un plugin. Entonces, hay diferentes formas de hacerlo. Unas son que dentro de los paquetes, en la zona de extra, vienen algunos scripts completamente gratuitos y algunos que vienen ya preinstalados dentro de Revit. De hecho, dentro de la versión Revit 2023 ya vienen en Revit Structure, las conexiones y algunas otras automatizaciones ya dentro de botón. Ahí tenemos también la ubicación dentro de Program Data en Dynamo y obviamente en Dynamo Forum, que es el foro donde todos los geeks pueden consultar
sobre dudas que tengan dentro de sus flujos. Y la otra es que nuestra empresa, aparte de dar consultoría, también tiene un e-commerce de script que hemos encontrado bastante útil dentro de las empresas y que prácticamente son usados. Entonces son estos productos los que dejamos a su disposición. Hay algunos que son gratuitos, hay algunos que tienen un costo, entonces tenemos aquí estos scripts, hay algunos como pueden darse cuenta que son gratuitos y pueden descargarlos. Y también tienen aquí libros en donde pueden aprender más a detalle temas de Dynamo, Dynamo Player y Dynamo en general de forma gratuita. Entonces aquí tienen el enlace donde pueden revisarlo, lo voy a poner en el chat también. Y bueno, si su empresa tiene interés de automatizar los proyectos, pueden contactarnos directamente. Otra parte importante es que todo este esfuerzo que está haciendo la comunidad en español dentro del ciclo de Dynamo se encuentran dentro de Forum Autodesk en el apartado de Revit y con el mensaje ciclo webinar Dynamo para Revit. Aquí ustedes tienen todos los videos anteriores que hemos creado del webinar. Nuestro compañero Joaquín Moral hizo el favor de colocarlos aquí dentro de este comentario de Autodesk, de Forum Autodesk, en donde ustedes pueden visualizarlo. Entonces, si nos vamos a Forum Autodesk, de una vez, porque ya tengo como 2 minutos, creo que sí me da. Voy a acceder, me voy a ir a Internacional, Español, y dentro de, aquí está Revit, Navisworks, 1360, tenemos justamente en el segundo apartado este gran post que nuestro compañero Joaquín Moral hizo para ustedes. Entonces aquí tenemos, perdón, este es el anuncio del día de hoy, pero si nos vamos aquí, tenemos que es ciclo de webinar para Dynamo para Revit. Aquí es donde están todos los videos de las sesiones anteriores colectados. Entonces, si se perdieron alguna de las sesiones, y justamente esta sesión también va a estar aquí, pueden revisitarla. Esto fue un poco rápido, pero como podrán darse cuenta, ustedes pueden después volver a ver estos webinars con mayor tiempo. Muchas gracias. Nosotros somos GetCon y no olviden seguirnos en nuestras redes sociales.